Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana, este día 12 de julio de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Saludo especial también a todos los que nos siguen a través de la plataforma Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarles suscribirse al canal, darle me gusta, active la campanita y tendrá las notificaciones de nuestros devocionales cada día. Saludamos en esta hora a todos los que están allí en la ciudad de West Palm Beach, allí en la Florida, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, Washington DC, Pensilvania, Puerto Rico, la Isla del Encanto, Cuba, República Dominicana, todo el Caribe. Un saludo especial para todos y cada uno de ustedes. También un saludo especial a Colombia, igualmente Ecuador, Perú, Venezuela, todo Sudamérica. Un saludo especial para todos los que día a día se conectan con nosotros en esta sintonía espiritual. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita, porque nos permite cada día presentarnos delante del trono de la gracia, delante del trono de la misericordia, porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita y cada día tenemos la gran bendición de compartir con ustedes este hermoso tiempo devocional. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por la alegría inmensa que compartimos cada día al comenzar el día, Señor, oh Dios del cielo, al presentarnos ante tu trono, Señor. Presentarnos como ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, oh Dios del cielo. Gracias por amarnos con ese amor eterno, por prolongar cada día tu preciosa misericordia, por bendecir, Señor, oh Dios del cielo, nuestra entrada, nuestra salida, por darnos cada día, Señor, oh Dios, el sustento, el alimento espiritual, tu palabra, Señor, oh Dios del cielo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú, oh Dios del cielo, hablando a nuestro corazón, Señor, y llevándonos a entender, Señor, oh Dios del cielo, cada día el camino por el cual debemos andar, la senda de justicia, Señor, por amor de tu nombre, Señor, cual queremos caminar cada día, Señor, en la cual queremos transitar cada día, Señor, oh Dios del cielo. Bendito eres tú, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificar tu santo, tu precioso nombre, Señor, si tú eres bueno? Si tu misericordia, Señor, es infinita, se renueva cada día, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice, Señor, a tu iglesia en este día, Señor. En el nombre de Jesús, estamos expectantes de lo que tú vas a continuar hablándonos, Señor, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada
Así es, señores, sí es tu palabra, Señor, la voz que nos habla en la mañana, la voz que nos guía en el desierto, la voz que ilumina, Señor, nuestro caminar. Bueno, esta mañana vamos a continuar entonces con nuestra serie de temas acerca del temor. No temas al temor, en este caso no temas al temor a la falta de aceptación. Estamos hablando de la aceptación. Y vamos a continuar entonces con estos consejos prácticos que nos da la palabra del Señor acerca de la aceptación, de la autoaceptación, de la búsqueda de aprobación en la cual pues incurrimos todas las personas. Estamos hablando del ejemplo de Pedro, que Pedro negó al Señor Jesús ante un grupo, ante tres grupos de personas, tres ocasiones negó al Señor. Pedro negó a Jesús antes se supo, ¿cierto?, de que Pedro pues era discípulo de él, la gente lo sabía, las características, su hablar, su comportamiento, es decir, 3 años, habían pasado más de 3 años junto al Señor y luego había adquirido muchas características en el comportamiento, en la manera de expresarse, en el lenguaje y sobre todo pues él estaba impregnado de la presencia del Señor y eso se notaba y entonces él tuvo temor y negó al Señor. Dentro de los consejos prácticos que nosotros debemos tener en cuenta, que nos da la Biblia, es de no confiar en nuestras fuerzas para enfrentar las crisis, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio razonamiento. Ante esa situación siempre será muy importante aprender a depender del Señor, aprender a confiar en Él y no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría. No confíes en tus fuerzas para enfrentar la crisis, como lo vemos aquí en Mateo, en el capítulo 26, Mateo capítulo 26, en el versículo 35, nos dice aquí la palabra del Señor en el verso 35. Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire, se contagiaron. Imitaron la conducta de Pedro, aunque si es necesario morir contigo, yo voy a morir contigo. Es decir, no confiar en nuestras fuerzas y no llegar a comprometernos a cosas que realmente no estamos seguros de que vamos a cumplir. ¿Por qué es importante entender esto? Porque no hay lugar para el orgullo. Cuando se trata del servicio a Dios, cuando se trata de caminar con el Señor, el orgullo tiene que estar excluido. La autosuficiencia tiene que estar excluida, como lo vemos allí y nos recomienda el autor de Proverbios, el rey Salomón. Allí en el capítulo 16 de Proverbios, en el verso 18, dice la palabra del Señor. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sí? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios, dice Proverbios. Entonces, es necesario excluir el orgullo. Cuando se trata de agradar a Dios, de servir a Dios, de caminar con Dios, ese orgullo tiene que desaparecer de nuestra vida, tiene que estar excluido. Entonces mire lo que nos aconseja aquí. Mejor es adquirir sabiduría que oro, dice allí la palabra del Señor. Entonces vemos allí en el verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída es la soberbia, la altivez, la autosuficiencia. Cuando una persona se muestra orgullosa y piensa que va para arriba, es decir, el paso siguiente no es ir más para arriba, el paso siguiente es la caída, estrepitosa muchas veces,
cuando nos dejamos que nuestro corazón se llene de orgullo, de soberbia, y queremos mirar a los demás por encima del hombro, creyéndonos lo mejor de lo mejor. Entonces debemos orar para que sean renovadas nuestras fuerzas en todo momento, nuestra fuerza espiritual. El ser renovados, el ser fortalecidos en el hombre interior. Cada día nosotros debemos orar para fortalecernos espiritualmente, para que no sea la carne, para que no sea el ego, para que no sea el alma la que tome el control de nuestra vida. Y del alma están nuestras emociones, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y por eso deben estar sujetas al espíritu. La carne tiene que sujetarse al espíritu para tener en control todos esos impulsos de orgullo, de soberbia que muchas veces están en el ser humano. Entonces debemos orar para que sea renovada nuestras fuerzas en el Señor, nuestra fuerza espiritual en el Señor. En Mateo capítulo 26, busquemos Mateo capítulo 26. En el versículo 40 y 41 nos dice aquí la palabra del Señor, versos 40 y 41. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces mire cómo nos recomienda el Señor el ser fortalecidos. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿La tentación de qué? De negar al Señor. ¿La tentación de qué? De creernos mejor que los demás, de sentirnos y llenarnos de orgullo, ¿sí? Por eso debemos estar sometidos al Espíritu, sometidos a la guía del Espíritu Santo. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. La oración no es para que cambie Dios, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él es el mismo. ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que corregir el rumbo de nuestra vida. Es decir, si la oración tiene que conducirnos a ese cambio, ¿sí? La oración no cambia a Dios, nos cambia y a nosotros. Y cuando reconocemos la voluntad de Dios, cuando aceptamos la voluntad, ¿sí? Nos cambia cuando reconocemos la voluntad de Dios, cuando aceptamos que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta, cuando entendemos que en Dios no hay error, en Dios no hay engaño, que Dios nos ama sobre todo y que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando entendemos las cosas de esa manera, entonces sí viene cambio de actitud, cambio de conducta en nuestra vida. Allí en Mateo capítulo 6, en el verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así nos enseñó a orar el Señor Jesucristo en esta oración modelo del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Es que el reino de Dios es perfecto y el reino de Dios es el que se tiene que establecer y el que tenemos que anhelar que se establezca en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Esa es la oración que debemos hacer, porque Dios es el que puede cambiar todas las cosas. Cuidemos de las reacciones, de esas reacciones carnales, impulsivas, temperamentales, ¿sí? Producto de la emoción, producto de la euforia del momento, en la cual a veces nos comprometemos a hacer cosas que no estamos dispuestos realmente a asumir cuando llegue el momento. En San Juan, en el capítulo 18 de San Juan, encontramos en el verso 10 y 11, nos dice la palabra del Señor. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina,
la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. En el verso 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Entonces aquí vemos a Pedro, el temperamental Pedro, cometiendo otro error por impulsivo. El primer error lo encontramos aquí de Pedro, ¿sí? Cuando le dijo, Señor, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, aunque todos te dejen, yo iré contigo hasta la muerte. ¿Sí? Ese fue el compromiso de él. ¿Sí? Y cuando llegaron a arrestar al Señor, ¿y qué pasó cuando el Señor le dijo, le anunció que era necesario que él muriera? Y él dijo, no, Señor, que a ti no te pase. El Señor lo tuvo que reprender y decirle, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya Dios le había reprendido, el Señor le había reprendido. ¿Sí? Lo encontramos entonces cuando el Señor le pide respaldo de oración, que le acompaña de oración, se quedó dormido. Y cuando el Señor le había dicho que antes que el gallo cante le habría negado 3 veces, así aconteció. Y el día que arrestaron al Señor, su impulsividad, su carácter explosivo le llevó a cometer este error. Entonces, en 2 ocasiones, Pedro se estaba oponiendo a que se cumpliera el propósito de Dios en Jesús. Se estaba oponiendo a su propia salvación, imagínense, cuando quería impedir que a Jesús lo llevaran arrestado. Y por eso le dice el Señor, Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Recuerde que la copa y la cruz son una misma cosa. Cuando él dice, pasa de mí esta copa, allí en Getsemaní, precisamente orando, le estaba diciendo en su condición de hombre, porque Jesucristo era totalmente hombre, 100% hombre, y también era totalmente Dios. Entonces, en esa angustia, que él pidió respaldo de oración a sus discípulos, le dice, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Pedro se estaba oponiendo a eso, a que Jesús fuera la cruz. Y por eso dice, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. No la he de beber, porque tú te estás oponiendo. Entonces, entender que debemos cuidar nuestra vida de esas reacciones carnales, movidas por la carne, por el impulso en nuestra vida, que nos llevan a cometer muchos errores. Dios nos ha dado sus armas espirituales. Recuerde que las armas espirituales, nuestras armas espirituales no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces Dios nos ha dado armas espirituales, nos ha dado armadura para enfrentar todo tipo de advertencia, de adversidad, todo tipo de ataque del enemigo. ¿Sí? Dios no nos ha dejado solos, Dios nos ha implementado, nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado la iglesia, nos ha dado la oración, nos ha dado sus promesas. No estamos solos. En 2 de Corintios, en el capítulo 10 de 2 de Corintios, en el verso 3, dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces mire que Él nos habla de una guerra espiritual,
Pero en esa guerra espiritual no estamos solos, Él está con nosotros, nos ha dado equipo militar, armas espirituales en este caso, para enfrentar al adversario, para enfrentar al enemigo. Y no nos alejemos de las fuentes de nuestra fortaleza. Es muy importante mantenernos nutridos constantemente. Separados de Él nada podemos hacer. Dice la señora allí en San Juan 15. Nada podemos hacer separados de Él. De nuestra cercanía al Señor Jesús es garantía de seguridad. Siempre, siempre, siempre vamos a tener esa garantía de seguridad. En Lucas, en San Lucas, en el capítulo 22, dice la palabra del Señor allá al final en el verso 54. Verso 54 nos dice aquí la palabra del Señor. Y predicándole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Sí, Pedro le seguía de lejos. Entonces no debemos alejarnos. Pero ¿cómo estaba haciendo? De lejos. De lejos. Sus temores, sus prejuicios, el temor al hombre, el temor a ser descubierto, el temor a ser arrestado, le llevó a alejarse del Señor. Cuando seguimos al Señor de lejos, estamos expuestos a nuestra carnalidad. Por eso es importante estar muy cerca de Él, pegados a la vid, a la fuente. Recordemos, dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Sí podemos hacer muchas cosas tontas, muchas cosas locas, ¿sí? Muy distantes de la voluntad del Señor. De nuestra cercanía al Señor Jesús será siempre garantía para nuestra seguridad, para nuestra confianza plena en Él. En San Juan, en el capítulo 15, San Juan capítulo 15, nos dice aquí la palabra del Señor en el verso 4 y 5. Verso 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puede hacer. Estamos llamados a vivir en esa cercanía con el Señor, ¿sí? Porque eso nos permite sentirnos aprobados, aceptados por Él, y no tendremos necesidad de estar buscando aceptación en el mundo ni en los hombres. Debemos cuidarnos también con quienes nos relacionamos. Es muy importante cuidar las relaciones, con quien usted interactúa, con quien usted tiene comunión, con quien usted se une. El Señor nos advierte de no unirnos en yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y hay personas que quizás crecieron con nosotros y son amigos quizás de la infancia, pero no han querido cambiar, pero no han querido aceptar, pero siguen en su terquedad, en su pecado, en su obstinación. Bueno, con esa gente, uno de los amigos los acompaña hasta el cementerio, pero uno no se entierra con ellos. Entonces usted no se puede, ¿cierto?, afectar ni perjudicar su vida en su relación con Dios simplemente por el hecho de complacer a su amigo. Yo he escuchado cristianos decir, mi mejor amiga practica la brujería. Y entonces, ¿pero qué hace con esa persona? ¿Sí? Mi mejor amigo anda en estos negocios torcidos, en estos negocios chuecos. Bueno, ¿qué hace al lado de una persona así? El Señor dice que no nos unamos en yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces debemos cuidarnos con quienes nos relacionamos, con quienes caminamos. En San Juan 18, en el capítulo 18,
y 25 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Con quién estaba? Con los alguaciles, con los que perseguían al Señor. Sí, mire, buscando la conveniencia, ahí estaba Pedro, compartiendo con gente que nada que ver. Y en el verso 25 dice la palabra: estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no, no lo soy. Sí, entonces cuidémonos con quienes nos relacionamos. Él se estaba relacionado con ellos por conveniencia, porque hacía frío y ellos tenían fuego. Entonces, pero allí es puesto en evidencia: tú eres de ellos, tú andabas con él. Entonces tenemos que también aprender a valorar la comunión con los hermanos en la fe. Por eso debemos preferirnos unos a otros, y mayormente a los hermanos de la fe. ¿Sí? Nos recomienda la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 12 del libro de Hebreos. En el verso 22 al 24 nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, como el Señor nos advierte acerca de la necesidad de unirnos a tener comunión con gente que está en un mismo sentir, que están enfocados en un mismo propósito. Y dice allí en el verso 24, dice allí que nos unamos, ¿cierto? Que Dios nos ha mandado a unirnos con todo este tipo de personas que están enfocadas en la misma visión, que están en la misma página, que están en el mismo sentido. Valoremos entonces la comunión con los hermanos en la fe. ¿Sí? Muy importante pertenecer a un grupo, a un ministerio, a una célula, a un grupo pequeño. ¿Sí? Son muy importantes este tipo de células. La iglesia primitiva creció de esa manera y se multiplicó cuando se reunían en las casas, compartiendo el pan con alegría, con sencillez de corazón. Se cuidaban unos a otros, oraban unos por otros, compartían las cosas unos con otros. El compañerismo cristiano es muy importante porque nos lleva a cuidarnos unos a otros, a orar unos por otros. De recordar que Dios nos ha dado su eterna aprobación. No necesitamos buscar más aprobación, ¿sí? Porque Él nos aceptó, Él nos adoptó como hijos, ¿sí? Le pertenecemos a Él. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 31, dice aquí la palabra del Señor, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? ¿Quién contra nosotros? Entonces, Dios nos ha dado una eterna aprobación. Le pertenecemos a Él. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados. Nada, absolutamente nada nos podrá separar. Luego estamos llamados a amar al Señor con todo temor. Se irá. Se irá en nuestra vida. El temor a Dios
aumentará en nosotros el respeto, la reverencia hacia Dios, aumentará cuando estamos muy dispuestos para Él. Debemos aprender entonces a probar lo bueno de las personas para que se puedan ver lo bueno que hay en nuestra vida. Cada persona tiene su parte positiva. El Señor nos dice a través del apóstol Pablo, en cuanto a las personas y en cuanto a todas las cosas: examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Sí? Debemos aprender a probar lo bueno de las personas para que puedan ver lo bueno que hay en nosotros. ¿Sí? Cada persona tiene su parte también buena. Quédese con eso. Lo demás, deséchelo de su vida. Lo demás, erradique lo de su vida. Entonces, para vencer el temor a perder lo que tenemos, debemos tener un temor mayor, que es el temor a Dios. Si usted quiere perder, si usted teme perder la falta, la aprobación ante el mundo, ante las personas, revise muy bien cómo está usted en cuanto al temor de Dios. Y el temor de Dios, el temor a Dios le llevará a estar tranquilo, a estar seguro y confiado de que Dios no le va a dejar y que Dios no le va a desamparar. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu misericordia infinita, porque nos permites unirnos en torno a ti, Señor, en este día. Señor, gracias porque hoy, Señor, buscamos tu aprobación. Hoy buscamos, Señor, oh Dios del cielo, el ser aceptados y aprobados por ti, Señor. No queremos buscar el favor de los hombres, ni la aceptación de los hombres, porque lo más importante es agradarte a ti, porque si te agradamos a ti, seguramente hallaremos gracia delante de las personas, delante de los hombres, Señor. Permítenos cada día, Señor, entender que si necesitamos aprobación, la tenemos que buscar en ti, haciendo lo bueno, lo recto, lo agradable delante de tus ojos, caminando en tu senda, Señor, teniendo comunión íntima contigo, teniendo, Señor, compañerismo con los hermanos en la fe, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos hiciste aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado. Tú nos aceptaste a través de Jesucristo, porque por medio de Él nos diste redención. Por medio de Él nos diste salvación. Luego, cuando tú nos miras a través de tu Hijo, Señor, y nos aceptas, porque nos adoptaste, Señor, nos diste la adopción de hijos, Señor. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y si hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas. Gracias por amarnos como somos, por aceptarnos, por no mirar nuestra condición. Porque tú cuando nos miras a través de tu Hijo y por eso nos aceptas y nos amas. Muchas gracias, Dios del cielo. Yo te alabo y te bendigo en este día. Bendice el resto de este día, Señor. Bendice a tus hijos. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por aceptarnos, por amarnos con ese amor eterno. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Recordarles de nuevo nuestro libro Camino, Verdad y Vida. Lo pueden adquirir en las tiendas de Amazon. Los 3 primeros tomos ya están en versión digital y en versión física. Próximamente estará lanzando el 4º libro para completar la colección de los 4 libros para un año, para que usted tenga reflexiones, estudios para un año de crecimiento, de fortalecimiento espiritual. También recordarles que el próximo fin de semana, próximo 26
de julio tendremos nuestro Congreso Global, La Voz de El Sanador. Congreso Global Virtual, La Voz del Sanador. En 15 días tendremos nuestro Congreso Global Virtual, La Voz del Sanador. Así que vaya preparándose, vaya inscribiéndose, entre a la página senticity.org y inscríbase para que participe de este día de bendición el 26 de julio. La Voz del Sanador en línea con su corazón. Es un congreso globalizado, virtual, para toda la familia. Tendremos congreso especializado de parejas, de damas, de jóvenes, de niños y profesionales. Va a haber 5 salas, ¿cierto?, donde usted se va a poder conectar al congreso de interés, congreso que a usted le interesa. Ahí se va a poder inscribir y participar de ese tiempo especial de bendición para su vida. Así que no se olviden de inscribirse en nuestra página web senticity.org. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la tarde en nuestro tiempo de reunión familiar unánimes. Feliz día. La Voz del Sanador. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la Voz del Sanador. Toma decisiones y actúa. El ahora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos. La Voz del Sanador. En línea con su corazón. 26 de julio. Prepárate.